La narración siempre es el relato de una historia. Es decir, siempre en una narración nos vamos a encontrar con el relato de hechos, de sucesos, de acciones. Ahora, esos sucesos narrados pueden ser literarios o no literarios. Por ejemplo, cuando leemos un cuento o una novela, son sucesos imaginarios, no pasaron de verdad. Entonces decimos que son narraciones literarias. En cambio, cuando contamos una anécdota, cuando leemos una noticia, cuando escribimos el diario de un viaje, estamos frente a hechos que realmente ocurrieron. Por eso decimos que estos textos no pertenecen a la literatura, son no literarios. Pasemos a la literatura, que es el tipo de textos con el que vamos a trabajar hoy. La literatura ficcional. ¿Qué significa esto? Significa que siempre propone una ficción, es decir, que nos cuenta hechos que no sucedieron. La literatura trabaja con la función artística del lenguaje, es decir, que lo que le importa es hacer un lenguaje bello que logre conmover al lector, no decir una verdad. Por eso decimos que siempre propone una ficción. Todo texto literario construye una ficción. Eso significa que construye un mundo. Ese mundo tiene leyes particulares, con cosas que son posibles, que pueden pasar, y con cosas que no. Bueno, a ese mundo particular le vamos a llamar verosímil. Pensemos un segundo en esto del mundo con reglas propias, en el verosímil. Si yo tengo la historia de un chico que vive en un barrio de Buenos Aires, iba al colegio todos los días, me va a resultar muy poco creíble que la madre le diga: tené cuidado con el lobo cuando vayas al colegio. No va a ser posible en ese mundo. En cambio, pensemos otra historia. Si el chico no va a un colegio en Buenos Aires, va a Hogwarts, me va a resultar posible, por ejemplo, que hable con las serpientes. Todo depende del tipo de mundo que esté construyendo, del tipo de verosímil que me presente el cuento. Entonces, según como sea ese verosímil, vamos a clasificar los cuentos en realistas, fantásticos, maravillosos. Vamos a llamar cuento realista al que presenta un verosímil que es posible en nuestro mundo. O sea, el mundo que se nos propone es bastante parecido al nuestro. Esto significa que el marco, o sea, los personajes, el lugar y el tiempo, existen realmente o podrían existir. En estos cuentos, el narrador suele describir mucho para reforzar ese efecto de realidad. Incluso las historias pueden situarse en lugares que conocemos o pueden dar datos precisos que nos resultan reconocibles en nuestro mundo. Ojo al piojo, no nos confundamos. Realista y real no es lo mismo. Acordate que la literatura siempre es ficción, siempre es algo inventado. Entonces, una narración real es la que cuenta una historia que realmente sucedió, pero una narración realista es la que cuenta una historia ficticia que sucede en un mundo similar al nuestro. Es creíble y no incluye elementos sobrenaturales. Vayamos ahora al cuento fantástico. El cuento fantástico empieza con un verosímil realista, es decir, con un marco parecido al de nuestro mundo. Sin embargo, en un momento dado, ese verosímil se quiebra. ¿Por qué? Porque sucede algo inexplicable para nuestro mundo, algo que no podemos explicar con nuestras leyes naturales. Por lo tanto, el personaje, el narrador y el lector se sienten perturbados
porque experimentan una vacilación. ¿Sabés qué es la vacilación? La vacilación es una ambigüedad, es la duda, la imposibilidad de explicar lo sucedido. Imagínate esto. Un chico va caminando por el bosque y de pronto se encuentra con algo que parece un fantasma. No entiende, no lo puede creer, no puede afirmar que es un fantasma y que está todo bien. Nadie entiende. Esa duda que tiene el personaje y que también tiene el lector se va a llamar vacilación. El fantástico suele tratar algunos temas determinados, repetidos, para generar ese quiebre. Por ejemplo, el pasaje a otro mundo o a otro tiempo, el fantasma o el ser de otro mundo. También la confusión entre sueño y realidad, o la aparición de un doble, ese que es parecido a nosotros, pero no es. A veces también puede combinar los temas.